Muy buenos días, es 27 de noviembre, son las 10:01, hay 19 grados acá en la región metropolitana y la máxima esperada para hoy día es de 29. Sí señora, sí señora, así que espero que haya salido con bloqueador solar y con todo lo que necesita. Nosotros les ofrecemos 2 horas de buenísimas conversaciones. Ya estoy acá en el estudio con Álvaro Bizama. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, gracias por la invitación, feliz de venir acá. Gracias por invitarme a la radio a hablar de libros y de la novela, así que feliz Sí, de conversar. Sí. Vamos a estar hablando con Ah, Álvaro. ¿verdad que estáis cámara? Sí, ahí Se estamos. me olvida Vamos a estar, completamente. sí, ignóralas, pero yo aprovecho de mostrar Oráculo, que fue recientemente publicado por Six Barral Planeta. Vamos a hablar con Álvaro de eso. También vamos a estar con José Luis Torres Leiva. Bien, Torres. Maravilloso, le queremos mucho, que viene a hablarnos de Cuando las nubes esconden la sombra, su más reciente ficción documental. También vamos a tener la visita de Dauno Totorotaulis, autor de varios libros, entre ellos ¿no leíste, Camelo? No, para nada, no. Es una locura, una locura. Es una investigación periodística transformada en novela sobre básicamente todo lo que hace Estados Unidos Plan Marshall para instalarse como hegemonía. Wow, y el rol que ha tenido Internet en eso. Es una locura el libro. Bueno, y vamos a hablar de otras novedades de Seibo. Y por último, Carlos Gallardo, arquitecto interiorista, reconocido recientemente en Casa FOA, Chile 2025, y que también fue docente de la carrera de diseño UNIAC, nos va a visitar para hablar de todo aquello. Y nosotros partimos con música porque es necesario un café con leche hasta ahora. Así que vamos a escuchar a Ángel Parra Trío, que nos trae eso mismo. Y yo ya estoy lanzada en conversa con Álvaro Bizama, destacadísimo escritor de larga trayectoria, además director de la Escuela de Escritura Creativa de la UDP, que yo envidio mucho. Tienen tremendo trabajo que están haciendo ahí, además cada vez que tiene una curatoría de invitados para hacer masterclass que me parece fabulosa. Y el mismo Álvaro tiene muchísima escritura, y las últimas 2 veces que estuvimos conversando con Álvaro estuvimos hablando de La rabia y el augurio, sí. Además premiado ensayo biográfico sobre Carlos Droguet, y antes estuvimos hablando de Mala Lengua, de Pablo Roca, claro. Un retrato de Pablo Roca. Y bueno, en algún momento de nuestra conversación va a aparecer este par de personajes. A propósito de Oráculo, que es tu regreso a la ficción, y lo voy a poner entre comillas porque hay harta investigación histórica y revisión de géneros y mucha muñeca rusa en este libro. Esa fue mi impresión. Entonces, partamos, Álvaro, por preguntar ese regreso, ¿no? Después de haber estado haciendo estas biografías que, cuando lo hablamos, yo te dije, eran como una historia de la literatura chilena del siglo XX, XIX, pero desde la perspectiva de estos 2 personajes tan fundamentales. ¿Por qué volver a la ficción? ¿Qué te pasó? Porque, bueno, gracias por la invitación, feliz de estar acá. Siempre conversar acá. Y sabéis lo que... No, es como bien sencillo. Cuando estaba escribiendo el libro de Pablo Roca y el libro de Droguet, que fueron más o menos 6, 7, 8 años, siempre tengo no me acuerdo, o sea, en realidad nunca sé cuándo parten los procesos, y en realidad como que tengo claro cuándo los termino, pero cuando parten siempre es como medio hermoso. Entonces, y esas biografías a veces tenían espacios, no sé, de espacios como de vacío, momentos que no hacía nada, o que estaba esperando algún material, o que o necesitaba pensar algunas cosas, y empecé a escribir ficción, y empecé a escribir como pedazos de ficción, y después de varios fragmentos, varios textos, me empecé a dar cuenta que estaba armando una novela, y que lo que unía a esa novela no era solamente un mundo, que los personajes participaban en un mundo especial, sino también una relación con el lenguaje, con los géneros literarios. Me empecé a dar cuenta que estaba escribiendo una novela que entraba en lo fantástico, pero lo fantástico como súper abierto y no reglamentado. En general, cierto fantástico está reglamentado, el horror acá, la ciencia ficción acá, los géneros populares son muchas veces son formas muy cerradas. Y yo estaba pensando un poco cómo leer y trabajar de ahí, desde el contexto chileno, el contexto latinoamericano, desde justamente un lugar donde esas jerarquías se deshacen. Entonces, Oráculo, las piezas de Oráculo, los fragmentos de la novela empezaron a aparecer, y se empezó a armar como un puzzle que creció mucho, y me di cuenta, claro, que era una especie de caja rusa, pero más que caja rusa, en efectos espejos, como que si los personajes se reflejaran uno en otro. Muchos de ellos estaban perdidos, muchos de ellos... la novela es una novela sobre personajes historias de gente que cuenta historias, historias de gente que busca libros, historias de gente que se pierde en la noche y que luego se encuentra y luego se pierde de nuevo. O sea, la novela abre con
abre con con unos chicos buscando un ángel en Recoleta, unos chicos góticos buscando un ángel en Recoleta, y el último episodio funciona en un futuro posible, y entre medio pasamos a la colonia, entre medio pasamos a la Unión Soviética, entre medio pasamos a ponte tú, a Perú, entre medio pasamos como al siglo XIX. Es una novela que tiene un arco súper amplio como de tiempo, de expansión, y a mí me parecía que eso estaba súper bien en el fondo pensar las cuestiones en un rango más allá o más acá del presente, más allá o más acá de la obra. Pensar a la novela también como un espacio de libertad, como un espacio que deshace jerarquías, como una colección de preguntas abiertas. Cuando está escribiendo Oráculo, ya en la mitad, más o menos metido ahí, en ese momento que uno se va a vivir adentro del libro, que para mí es como lo importante, yo creo que lo hago para eso. Empecé a darme cuenta que también estaba trabajando con los géneros literarios populares, policial, terror, ciencia ficción, pero que tampoco me interesaba la militancia en los géneros en ese punto. No, nunca me interesaba tampoco, pero me interesaba pensarlos como una tradición, como una manera de contar historias, y la novela es eso, es como una carta de amor a la literatura como tradición, a los géneros populares. Es como... Alguien me dijo ayer fue un club de lectura en la que leo Peñalolén, lo pasé súper bien, fue increíble la conversa. Y es como, claro, como esas temporadas de los archivos X, me dijo alguien, donde cambian de escenario. Y también yo quería eso, quería que el lector y yo también mismo cambiáramos de tiempo y de escenario y de historia y de tema una y otra vez, pero que perteneciera a todo un mismo mundo y a una misma trama, un mismo hilo, que es un hilo bien tenue, pero que todo está unido por un personaje que se llama Giordano, que a veces es un profesor de literatura, a veces un archivista y a veces un delincuente directamente. Entonces, sí, bueno, que puede ser el mismo. Puede ser, no, que es delincuencial. Puede ser archivista delincuencial. Entonces, y además, ponte tú, hay, no sé, en la novela hay personajes inspirados, ponte tú, en José Terillo Medina, en Blesgana, en Ricardo Palma, que es este bibliotecario peruano, pero también en ese mismo contexto hay, no sé, pues ahí aparecen, como que yo estaba pegado con, no sé, con esta banda de música urbana, de trap, que es Marlon Brice, que tiene una canción Neito Lonoli, que este señor que mató a unos policías y que luego lo tuvieron que casar al centro de Santiago. Entonces estaba muy pegado con el lenguaje, estaba muy pegado con la idea de narrar, como que, sí, es una novela sobre narrar también. Absolutamente, me pasa que independiente, porque uno podría pensar que estas 4 partes en que está dividida la novela son mundos distintos y, como tú dices, va a haber ciertos hilos que los van a unir, pero lo que yo creo que es una novela sobre el ejercicio de contar. Entonces, y yo hablaba de muñeca rusa porque Giordano está leyendo cartas, sí, que le manda, en la segunda parte, que le manda este personaje que es Lorenzo Rojas, ¿cierto? A la hermana, y en medio le está contando. Entonces, Giordano está leyendo las cartas que le mandó Lorenzo Rojas a su hermana, sí, en donde le cuenta de un diario que encontró, sí, de una irlandesa, sí, que fue raptada por piratas, y uno dice así, pero ¿en qué momento? ¿Quién está contando qué cosa? Entonces, eso me refiero. Pero eso nos pasa, yo creo que nos pasa en la vida cotidiana, cuando contamos un cuento que nos contaron. Uh-huh. Lo que importa es cómo ese rato se deshace y se va cambiando en la medida de que alguien lo abraza, lo cuenta. Yo crecí en Villa Alemana y alguna vez, donde estaba la Virgen de Villa Alemana, el vidente y todo eso, y hace muchos años atrás escribí varias crónicas que luego devinieron en una novela que se llama Ruido. Y me pasó que cuando investigué el caso y hablé con los miembros de las comunidades y las sectas, las comunidades religiosas que se formaron en torno al vidente, que era muchas veces una operación comunicacional de la dictadura, me di cuenta que me da lo mismo la conspiración, me di cuenta que me da lo mismo un poco resolver la idea, o sea, resolver la historia, me da lo mismo. Me importaba un poco, lo que importaba era cómo esos acólitos o esos creyentes, más que acólitos y creyentes, se aferraban a la verdad como si fuera su única posesión. Uh-huh. Entonces, ahora, ahí aparece otra cosa, a propósito de la verdad. A la historia más que la verdad. O sea, historia, claro, es como y lo que me sucede con los personajes de Oráculo, con la historia de Oráculo, que son todos, yo creo que desposeídos, y su única posesión, lo único que tienen el náufrago que en el fondo aparece en unas playas del litoral central,
perdido viendo ballenas varadas, es la historia que está contando. Lo único que tiene el ruso que llegó a la luna es la historia que está contando. Lo único que tiene Lorenzo es los pedazos de su vida medio rotos que le van narrando a esta hermana que está en Chile, que nunca vemos, y que en cierto modo Giordano reconstruye, están narrados y reconstruidos como para provocar un encuentro, no sé. Ahora, ahí me pasa, tengo tantas preguntas, Álvaro Bizarro. Ahí me pasa respecto a eso, ¿no? Que al mismo tiempo aparece constantemente en el libro la frase, pero ellos también pensaban que esto era un imaginario, que Chile era un imaginario, que el pasado era un imaginario, ¿no? Entonces me parece súper interesante esta idea de que, como tú dices, estos náufragos en una realidad hostil, lo único que tienen es la idea de que alguien les está contando algo y se aferran a eso, pero al mismo tiempo saben que eso puede que no sea. Por supuesto, porque la gracia de la historia es que la abrazamos aunque sea mentira. Uh-huh. La gracia de la literatura, para mí, de la ficción, es que justamente sabemos que es una mentira y nos vamos a vivir dentro de ella. Cuando yo estaba escribiendo Oráculo también pensaba en la idea de la novela larga. De la novela larga, no larga en sí, pero estaba pensando que la extensión, la primera versión era bastante más larga, pero la extensión que tiene la novela también en cierto modo podía eventualmente como representar el modo en que yo la estaba escribiendo, que tenía que ver con irme a vivir dentro del libro. Uh-huh. Y la novela en cierto modo es una novela para mí donde el efecto es un efecto como que a mí me gustaría que el lector se fuera a ir dentro del libro, que cruzara justamente los capítulos como si fueran habitaciones o piezas o pasajes o momentos distintos, cambiando justamente de un lugar a otro, pero también habitando el libro como uno habita el lenguaje, como uno habita la palabra. Yo creo que uno escribe para irse a vivir adentro de eso, de los libros. Escribe para habitar el lenguaje. Y cuando uno lee también no sé, yo siempre leo con Ana Karenina. Pienso que es un lugar para irse a vivir. Sí. De hecho, algunos de nosotros preferimos eso, ¿no? En algunos momentos, como me quiero ir a esconder a la Tierra Media o a Dubona, aunque incluso si son lugares hostiles. Claro, el problema es que cuando sacaba el libro salía el frío. Sí, pues. O sea, y uno queda con esta sensación de, claro, ¿qué hacemos? Claro. Ahora, Oráculo es un libro que, como tú dices, tensiona el lenguaje, tensiona con mucho amor a la narrativa, pero está constantemente poniéndola en cuestión y jugando con los géneros. Pero ojo, cada historia está escrita de manera que está cerrada, entonces también es un libro que se puede leer de cualquier lado. Sí, o sea, sí. Entonces que en el fondo uno lo puede como abrir en el medio, leer un fragmento y ese fragmento va armándose un puzzle, va viviendo dentro del puzzle. Claro, como yo no alcancé a terminar, le decía al Álvaro, ¿por qué no son libros distintos? Y ahora, claro, entiendo que hay una red que los sostiene a todos juntos, pero estaba pensando en esta cosa de tensionar el lenguaje, porque mientras te leía, recordaba las últimas veces que te he leído, que tiene que ver con tus biografías de Droguet y de Pablo de Roca, y pensaba que ahí hay un mundo común, ¿no? Este interés por abrazar el lenguaje, pero al mismo tiempo tensionarlo, jugar con sus posibilidades, hacernos ir a lugares en donde en general la literatura más canónica suele no llevarnos. Entonces preguntaste, ¿cuánto influenció en la escritura de Oráculo tus investigaciones sobre De Roca y Droguet? Yo hay días que pienso que nada, hay días que pienso que mucho. Yo creo que hay cuestiones que me parecen interesantes en De Roca y Droguet. Ahora, o sea, cuando termino el libro yo salgo de los libros, entonces como que en general no he vuelto mucho de Roca y he visto un poco más de Droguet, porque me ha tocado estar en un par de lugares y como me interesa conversar de Droguet y de Roca. Yo creo que influyeron, pero como en la neurosis de la escritura más bien. O sea, no sé, pues yo sí me pregunto, cuando estaba en Droguet, las cuestiones que recuerdo en la escritura, más allá del proceso y todo, recuerdo, por ejemplo, estar detenido un mes y medio, no poder terminar el libro porque me faltaba una pieza. Uh-huh. Y esa pieza en realidad en el libro es una línea. En el caso de Roca pasa también un par de veces. Y me parece que esos procesos como que me sirvieron en relación como a la investigación histórica, pero también Oráculo juega con la investigación histórica pensando justamente de que a mí uno de los que está todo súper confundido, por lo menos los fragmentos más históricos,
donde la data real se mezcla con la data ficticia. Sí. O sea, no tengo problemas con eso, y justamente me parece interesante que los momentos más delirantes también son momentos más concretos y más documentales. Así como, Sí, no, yo estaba pensando más bien en la estética, estaba pensando como como el exceso. esta cosa barroca, ¿cachai? Pero también como desafiar al lector, no en lo inentendible, porque el libro es accesible, uno lo puede seguir tranquilamente, pero sí con decir, te voy a construir un mundo en el que vas a tener que estar atento. Y quizás ahí hay un desafío, porque, como hablábamos fuera de micrófono, hoy día tenemos un exceso de literatura facilista, pensaríamos. O sea, más que fácil, a mí me pasa que como que tiendo a pensar en las novelas como que creo en las novelas opacas. Uh-huh. Creo en las novelas donde la apuesta en el lenguaje. Creo no creo que la literatura, o sea, creo en las novelas donde no hay fábula, no hay moraleja. Uh-huh. Creo en la experiencia de la ficción como una experiencia que solo puede pensarse desde lo contradictorio, desde lo paradójico. Creo en el lenguaje como, o pienso en el lenguaje como también, o sea, pienso que como latinoamericanos, sobre todo como chilenos, en realidad leemos y escribimos desde bibliotecas rotas, bibliotecas cambiadas, quebradas, reconstruidas, que existen en el medio camino entre la fotocopia y el libro pirateado. O sea, nos formamos en esa zona. Entonces también nuestra relación con la literatura, nuestra relación con el lenguaje también es una relación compleja, paradójica, ambigua, y me parece que lo que yo aprendí con Droguet y con De Roca fue justamente eso, justamente dos escritores que respondían a su época, respondían a su tiempo. Es imposible pensar, si pensáis en Carlos Droguet, es imposible pensar en Droguet sin pensar en que Droguet lo que hace es recoger el sonido de la calle de la avenida Mata a comienzos del siglo XX. Uh-huh. O sea, que su prosa no proviene solo de Proust, no proviene solo de la literatura, proviene también de una escucha atenta sobre el ruido del mundo. Uh-huh. Cuando uno escucha grabaciones de Roca, cuando lee, ponte tú, el epopeya de las comidas de la vida en Chile, algún discurso que está ahí en YouTube, o inclusive las grabaciones que hizo para la Biblioteca del Congreso Gringo, lo que hay es, lo mismo pasa con Mistral, lo que hay es un acento que proviene del siglo XIX, y en esa voz justamente, y nosotros lo estamos escuchando en el siglo XXI. Entonces cuando escuchamos de Roca, escuchamos también esos fragmentos del acento, los restos de esos acentos, los fantasmas de ese mundo como rodeando o dentro de su voz. Yo creo que cuando estaba escribiendo Oráculo estaba pensando justamente en esa idea, que el pasado existe en el presente, que la literatura es tal vez el único modo posible de hablar con los muertos, que cuando leemos algo del pasado, justamente eso el pasado existe en el presente, y yo creo que ahí fue importante De Roca, fue importante Droguet, fue importante todo ese proceso, porque justamente me permitía hablar, o sea, me permitía mirar esos fantasmas, abrazar esos fantasmas. El Oráculo es una novela sobre personajes que están a punto de verse fantasmas. Uh-huh. Y lo que tienen están buscando fantasmas, además. Bueno, claro, están buscando fantasmas. Hay gestos ahí, ponte tú, hay un cameo muy importante de Rubén Darío, uh-huh, que a mí me parece súper importante, porque para pensar un poco existimos más allá del siglo XX, que pensamos que habría que pensar en la identidad o la literatura o la lengua desde otro lugar que no sea el presente. Yo creo que también es una novela es una suerte como de carta de amor a la literatura, como esa no de modo nostálgico, sino pensando en esa literatura como algo que existe en el presente, como si las voces de los fantasmas fueran las voces también de amigos con los cuales nos damos un abrazo cuando leemos. Y eso hacemos, sin duda, ¿no? Sí, y por eso nos gustan los libros y por eso queremos volver. Ahora, a mí me parece que también nos hace bien ser desafiados. Y sacarnos. Entonces, claro, a lo mejor yo pienso las cosas que yo venía leyendo y de repente, ¡pah!, se me aparece Oráculo. Y es otra cosa. Sí, es raro, porque yo por eso todavía no hablo no sé hablar muy bien del libro, porque también cuando el libro sale me doy cuenta, o el libro se empieza a publicar, empieza a circular, me doy cuenta, claro,
que está en otra zona, En una otro zona, registro. en otro registro, respecto no a lo que había hecho antes, en realidad yo creo que es súper coherente con las Sí, sí, cosas sí. que he hecho. Es muy Bizama. Pero también un poco es una lectura como de un campo más amplio, de ciertos lugares que son más... Además que se nota mucho, Álvaro, todo lo que tú lees y todo lo que tú piensas y investigas. Entonces, como una que lleva tanto rato entrevistando escritores y leyéndoles, es como, bueno, aquí se nota que hay mucho marco teórico, aunque no el libro se trate de eso, ¿no? Aparece las lecturas y las investigaciones y las Sí, obsesiones. pero en realidad eso cuando estaba escribiendo se dio como naturalmente, o sea, Sí. no era una búsqueda intencionada. Lo que sí, yo en realidad me obligó, Oráculo me obligó a volver a pensar que era una novela. O sea, y sigo pensando que la definición de que una novela es todo lo que uno diga que es una novela. Sí, es una linda definición. Y me gusta por eso. Bueno, Oráculo está en librerías, recientemente lanzado por Six Barral, que raramente se equivoca, hay que decir. Yo soy muy fan de la curatoría de Six Barral y, por supuesto, en Chile, Planeta. Gracias, Álvaro, por venir. No, gracias, Antonella. Un gusto volver acá siempre y conversar contigo. Así que nada, gracias por hablar de libros también ahora. Eso. Sí, y recuerden leer la columna que hizo nuestro querido Diego y que está ahí en nuestra radio.unidad.cl. Además me encanta como la mirada de alguien de 20 y pocos años respecto a este libro. Está bueno. Por eso parte parte el Valeduc en la Blondie. Yo creo que estos cabros ni siquiera. Pero, Nosotros sí. Tarea para el futuro. Oye, sí, porque lugares eternos. Nosotros vamos a la música y al regreso ya vi que llegó José Luis Torres Leiva, así que vamos a estar conversando de cine. Gracias. Oye.